bien. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok, vamos a abrir su Biblia. Ok, vamos a abrir su Biblia. Vamos a Lucas capítulo 17, ¿sí? Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 5, versículo 6. Lo dice conmigo a la cuenta de 3. ¿Cuántos ya lo tienen? Ok, dice así: aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe. Si tuvierais fe. Diga conmigo: si tuvierais fe. Como un grano de mostaza podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Oramos. Señor, que tu santa palabra nos inspire, nos exhorte, nos anime, nos desafíe en esta mañana. Que tu palabra, que es espada de doble filo según cada una de nuestras necesidades, hoy penetre. No conozco la situación de cada uno de mis hermanos, pero conozco muy a fondo mis situaciones, mis necesidades. Pero sé, Señor, que en medio de tu iglesia tú estás y puedes hablar a nuestras vidas y puedes obrar poderosamente si hoy nosotros tomamos la decisión, como dice tu palabra, como lo dice y lo hemos leído, si tuviéramos fe. Si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. El contexto de estos dos versículos, mis amados hermanos, se encuentran entre los versículos del 1 al 4 del capítulo 17 que estamos leyendo. Y no deja de hablarnos el Señor desde el 7 hasta el 10. O sea, es un capítulo en donde del 1 al 10, si bien pareciera que son 3 partes, ¿verdad? Aquí específicamente el Señor está hablando de misterios, o el Señor está hablando con ejemplos, o el Señor está hablando en exhortar, en animar a sus discípulos. Tanto así que esta pregunta de Señor, aumentanos la fe, o sea, esta propuesta viene por algo anteriormente. Esta propuesta del Señor, aumentanos la fe. Andaban con Jesús, conocían al Maestro, de lo que Él hablaba, lo que Él hacía. Y de pronto sale esta necesidad, diga conmigo necesidad. Diga conmigo esta propuesta. Sí, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente el Señor les estaba hablando a sus discípulos y les decía que es imposible que no vengan tropiezos, hermano. Es imposible pensar que en la vida cristiana a la que usted viene o a la que usted se acerca, usted no va a encontrar tropiezos. Es imposible. Porque en la vida cristiana vamos a encontrar ciertas circunstancias o situaciones que nos van a mover de nuestra zona de confort o de comodidad. O van a ser situaciones difíciles para que haya una explosión de fe en nuestro corazón. Y la Escritura está diciendo: el Señor, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los pone. Hay de aquel hermano, hay de aquella persona religiosa o hay de aquel sujeto por quien vienen los tropiezos. Y claro está que el Señor, en un contexto más profundo, ¿verdad? Y para inducir un poquito más de sabiduría en sus discípulos, Satanás ha sido de tropiezo de generación en generación. Y Satanás fue quien tentó a Eva. ¿Cuántos conocen esa historia en Génesis? Y le fue tropiezo. Y claro, ella hizo tropezar ¿a quién? Y desde entonces todos hemos venido en conocimiento o por desconocimiento así. En algún momento hemos sido causa de tropiezo. Pero hay de aquel, ¿verdad? Necesitamos por eso estar arrepentidos. ¿Cuántos hemos venido arrepentidos hoy? Pero mejor le fuere, dice, se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Mire, Jesús usaba hipérboles, metáforas,
Él usaba parábolas. Claro, es una exageración, una hipérbole, es una exageración. Es un ejemplo con una sustancia, con algo que el Señor quería enseñar de una forma quizás un poco exagerada, pero tenía un énfasis espiritual. Y la Escritura dice que, claro, mejor se le fuese que una piedra se le atase y se le arrojase que hacer tropezar. O sea, es tan importante para el Señor que nosotros podamos vivir una vida de fe en testimonio. Es tan importante para el Señor que nosotros pudiésemos llegar a otros con nuestra fe. Es tan importante, hermano, que la gente pueda ver en ti a un hombre o a una mujer de fe. ¿Cuántos anhelamos eso? Y entonces dice la palabra, mirad por vosotros mismos. Diga conmigo, debo mirar por mí mismo. La salvación es individual. Nosotros vamos a dar cuentas al Señor cada uno por nuestras obras. Pero definitivamente tenemos que mirar por nosotros mismos. Yo tengo que velar por mi crecimiento espiritual, por mi fe. Y entonces dice la palabra, miren por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volvería a ti, diciéndote, me arrepiento y perdónale. Entonces los discípulos le dicen, ¿cómo es eso? Imagínense los discípulos, Señor, ¿qué tantas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando viene a mí y me pide perdón? Pues sí. Y yo me imagino, ¿no? Pues no te entiendo, Jesús. Eso no me sabía, eso no me lo habías dicho cuando me dijiste, os haré pescadores de hombres, dejen sus redes y síganme. Es una condición el que nosotros tengamos que ser de testimonio para que nadie caiga en la fe. El que nuestra fe lleve a que tengamos un amor por el que se arrepiente y que nos viene a pedir perdón. Pero allí en ese contexto es que el Señor le dice que es necesario que su fe fuera como un grano de mostaza. Y claro, es una semilla que ustedes conocen que viene del oriente, ¿verdad? Y que puede escasear con esto el tema de las guerras. ¿Y cuántos sabemos que la semilla de mostaza es pequeñita? Una semilla chiquita. ¿Cuántos saben eso? Sí, claro, saben, tiene sus condiciones la semilla de mostaza. Yo no tengo una en mi casa, tengo a mi esposo. Tengo a mi esposo, ingeniero agrónomo, ¿verdad? Y quisiera que me siembre tantas plantas y tantas plantas y tantas plantas. Pero eso solamente está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el Señor les dice, es necesario que la fe sea como un grano. O sea, les estaba diciendo, ¿verdad? Habían muchas ciudades allá en el Medio Oriente muy industrializadas, o si le podemos llamar así, muy comerciales en cuanto a la semilla de mostaza. Y miren, en la semilla de mostaza ha recorrido el mundo entero. Y dice que crece en lugares húmedos, sí, y tiene que tener condiciones para que la semilla crezca, y cuando crece es una de las plantas más robustas. Y a millares de millares y millares. Entonces el Señor está diciendo allí, claro, nos está dando el ejemplo de una metáfora, pero también una hipérbole, quizás es algo exagerado. Entonces alguien diría, pero ¿cómo? Entonces tengo o una fe chiquita o tengo que tener una fe grande. ¿Qué piensa usted? Tengo que tener fe. Pero el Señor dice, mira, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y aquí está el énfasis de que parecería un poco de exageración. Podrías decir sicómoro, un árbol gigante, con raíces que incluso salen de la tierra y se arraiga durísimo. Y dice, pudieses decirle a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Cuántos quisiéramos esa fe, hermanos? ¿Qué pasara si la iglesia hoy en día tuviera ese tipo de fe? Dios mío, veríamos los enfermos sanar en el hospital, Teófilo. La gente de la cárcel, entregando su vida a Cristo, saliendo recuperada del alcohol y de las drogas. Si todos nos uniéramos para tener fe como un grano de mostaza, si viniera un paralítico aquí pidiendo ayuda para salir de esa enfermedad en la que se encuentra. Y
entonces Jesús le dijo, si tuvieras fe. Ahora, en ese mismo contexto, ¿por qué tienes que tener fe? Más adelante le habla acerca del servicio, hermano. Si usted me quiere entender aquí aquello, el Señor dice que hasta para servirle a Él hay que tener fe. Porque al final de los versículos dice, mire lo que dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Versículo 7 de Lucas 7, versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto come tú y bebe también. Versículo 9, ¿acaso no da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, hermano. Cuando hayáis hecho todo lo que había sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Para servirle al Señor se requiere fe, porque muchos tenemos un sobreconcepto de lo que somos, por un título, por un apellido, por el dinero, por la casa que tenemos un sobreestimación de lo que somos. Pero el Señor está diciendo, el misterio de lo que Él está diciendo es que Él viene un día. Él viene un día y si nosotros hemos servido al Señor y hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenados, nosotros mantendríamos una humildad hasta el día en que el Señor venga por su iglesia. Porque somos siervos inútiles. O alguien dice, no lo soy. Yo lo soy. Yo lo soy en el momento en que decido amar al Señor, buscar al Señor y decir, Señor, pues lo que me has mandado hacer, eso debo hacer. Y lo que le está diciendo aquí es que para todo esto se necesita fe. Diga conmigo fe. Diga conmigo más fuerte, fe. Y necesitamos fe. En una traducción llamada Lenguaje Actual, encontré que en este mismo versículo, el versículo 5, los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. Lo que los apóstoles le estaban diciendo a Jesús era, Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. Le estaban pidiendo ayuda porque, Señor, difícil para nosotros, es una dura palabra. ¿Cómo? Tenemos que estar perdona y perdona. Tenemos que estar allí, Señor, tratando de hacer lo mejor posible para mantener el testimonio. Y, Señor, tenemos que servirte hasta el final. Y entonces se requiere fe. Entonces ellos dicen, entonces, Señor, aumentanos la fe. Diga conmigo, Señor, auméntame mi fe. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 24. Mire lo que dice Marcos 9, versículo 24. Marcos 9, versículo 24 habla sobre que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Otros dicen lunático, pero ahí está el contexto. Mire lo que sucede. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban. Eso es lo peor. Las religiones solamente se lo pasan disputando. O sea, no llegan a nada. Pero aquellos que son verdaderos en la fe, tienen un propósito de vida y saben para lo cual Dios les ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces estaban allí disputando y seguía toda la gente. Y enseguida la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Oiga, la gente se asombraba de Jesús. Está Jesús aquí, wow. Wow, está aquí el maestro, vamos. Preguntémosle, hay tantas cosas que necesitamos saber. Y de pronto dice que ellos enseguida corrieron a él. Versículo 16, él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? O sea, ustedes los discípulos están hablando con los fariseos allí. O sea, ustedes están hablando con ellos. O sea, ¿qué están hablando? ¿Qué hay aquí? Entonces, el versículo 11, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo
el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Señor, vinimos a tus discípulos. Señor, yo vine, mi hijo está lunático, está endemoniado, qué sé yo, está enfermo, qué sé yo, está en algo, Señor. Pero vine a tus discípulos y ellos no pudieron. Yo he llorado con este versículo y le invito a que lo haga también y que reflexione. Porque nosotros no somos más que los discípulos de Jesús, que los apóstoles. Somos humanos de sangre y hueso. Pero porque ellos no pudieron. Y el Señor dice, mire más adelante. Versículo 19, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula. ¿Cómo les dijo? Incrédula, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Y de tener que soportar, y dice, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, oiga, esto es tremendo. Los espíritus pueden ver, pueden oír, pueden hablar. Y cuando ellos vieron a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando más espuma. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que hace esto él? Como doctor, ¿verdad? ¿Y hace cuánto tiempo le duele? Tan lindo Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Wow, desde niño. Versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. O sea, este espíritu no tenía que si llovía, que si hacía sol, que si era un piso árido, caliente, si en el río, si en la montaña. No, como en las películas, ¿se ha visto? Pum, por allá lo botaba. Este espíritu no tenía control de aquello, siempre y cuando lo haga para matarlo. ¿Se da cuenta? ¿Está leyendo conmigo el versículo? Siempre y cuando lo haga para matarlo. Satanás quiere hacer toda desgracia para destruir a la humanidad, hermanos. Satanás está al acecho para destruir a las familias, a los matrimonios. Él siempre está al acecho hasta matar. ¿O no dijo Jesús en Juan 10:10 que Satanás vino para matar, robar y destruir? Hasta matarle. O sea, cuando usted ve a alguien que está mal, posiblemente que si está con vida, que sea para que inmediatamente usted y yo podamos orar, ayudarlo, animarlo, que entregue su vida a Cristo, porque posiblemente el objetivo de Satanás será matar a esa persona. Porque sabe que en el momento que mata a un ser humano, destruye su alma, o sea, envía su alma al infierno. ¿Sabe que hay gente, bueno, dice la Biblia, que por incredulidad vamos al infierno? O sea, alguien va al infierno por incredulidad. No tanto por si es, sí, claro, hay pecados, fornicación, adulterio, mentira, robo, claro, son pecados, pero ¿sabe qué? Hay más incrédulos en el infierno. Y por eso Jesús le dice, ¿verdad? Pero si puedes hacer algo, le dice este padre a Jesús, pero si puedes hacer algo. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer algo hoy en mi vida? Hoy en tu vida. Pero si puedes hacer algo, con tanta misericordia, ¿verdad? Le pide así, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Allí el padre de familia está diciendo, mi familia y yo estamos perdidos, estamos desesperados. Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús en el versículo 23, ¿qué le dice? Todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Jesús le dijo, al que cree, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi credulidad. O sea, es algo difícil a veces de explicar, pero muchas veces en medio del miedo, en medio del temor, en medio de una circunstancia apremiante, Señor, ¿cómo puedo yo en este momento creer si estoy viendo algo terrible? Pero en ese momento el padre del muchacho le dice,
Si puedes, Señor, ten misericordia. Si puedes, Señor, ayúdame. Pero también ayuda a mi incredulidad. Y no somos más que el padre de familia de este lunático. Nosotros también debemos decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces por pequeñeces, hermanos, por pequeñeces, muchas veces la iglesia puede estar no sé, en cosas vanas. Y no enfocados en que realmente tenemos que cumplir con aquello que el Señor ha dicho, que si tuviéramos fe. Y en ese momento este hombre, mira el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice el versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, o sea, desmayado. De modo que muchos decían: está muerto. Versículo 27, pero Jesús, dígale conmigo, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué le sucede? Lo levantó. Hermano, cuando somos débiles en la fe, Él quiere tomarnos de la mano, enderezarnos y levantarnos. Él quiere hacerlo, hermanos. Aleluya. Él quiere levantar su iglesia. Versículo 28 dice: cuando Él entró en casa de alguno de sus tan queridos amigos, sus discípulos le preguntaron aparte, quizás con vergüenza, ¿verdad? Oh no, ahora sí Jesús nos va a hablar, ¿verdad? Pero aparte le preguntan y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Nos hemos preguntado eso. ¿Por qué yo no puedo hacer esto o aquello? Yo creo que todo nos ha pasado. Y entonces Jesús le dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Y eso es aún más allá, porque si tenemos fe, también tengo que ayunar y tengo que orar. Y va más allá, pero hoy en día estamos en la posmodernidad, en la supertecnología, en donde nos dicen: es suficiente con ir a la iglesia. Y es suficiente, no tienes que hacer nada más. Hermano, sí tenemos que hacer muchas cosas. Porque la fe es la confianza en la persona de Jesús, la verdad de su enseñanza, de su obra redentora que cumplió en la cruz del Calvario. Y ¿sabe qué? Muchas veces este padre de familia del chico lunático ha podido tener mucha más fe que nosotros mismos. ¿Ha pensado eso usted? Pues piénselo. Porque a veces decimos: pero es que yo no tengo un caso de un hijo lunático. Hermanos, lunático con cáncer, con SIDA, con diabetes, en pobreza, en divorcio, violencia física, sexual, maltratos. Y todo eso necesitamos fe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra hebrea para fe es emuna, con H. Y en muchos de los versículos del Nuevo Testamento, lo que más está escrito en hebreo es emuna. Gracias a Dios que nosotros lo tenemos acá en la Reina Valera y dice fe. Pero para ellos emuna es fe. Y más que fe, dice, fe es confianza total. Para el hombre o la mujer que tiene emuna es confianza total. Es confianza ciega. ¿Y sabe qué? Para el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? ¿Qué dice? Que la palabra, en muchos también de versículos, nos encontramos con la fe, con pistis. Alguien que tiene fe, ¿verdad? Aquellos griegos que entregaron su vida a Cristo entendían que esta pequeña palabra, pistis, significaba estar convencido firmemente. ¿Se da cuenta?
En hebreo, confianza total. En griego, convencido firmemente. ¿Cuántos de nosotros queremos, Señor, hoy tener una confianza total en Dios? Hermano, lo necesitamos. ¿Cuántos de nosotros queremos estar convencidos firmemente y que nadie nos haga caer de nuestra fe? Recordemos primera de Corintios 4:7. Vamos a leer 1 Corintios 4:7. ¿Qué dice? No hay nada que lo haga a nosotros más importantes que otros. No hay nada. Sin duda alguna, todo lo que tenemos lo hemos recibido ¿de quién? De Dios. Y aún la fe, hermano. Cuidado con pensar que la fe viene por mis obras. Efesios capítulo 2 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Hasta la fe viene de parte de Dios. No la creo yo, no me la invento, no es mágica. La fe viene de parte de Dios y por eso es que todo lo debemos a Él. Pero muchas veces, dice el versículo 1 Corintios 4:7, está parafraseado en la traducción en lenguaje actual. Hay una pregunta final y dice, ¿por qué presumen mucho como si ustedes lo hubieran conseguido? Y es lo que sucede, el pueblo de Israel presume sus obras. Presume creer en el Padre Abraham, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y está bien, no está mal hasta allí. Pero el punto es que no es por obras que yo voy a ir al cielo, es por la fe redentora en Jesucristo. Es por mi fe, por mi convencimiento, mi confianza total de que Jesús murió en la cruz, resucitó, se ascendió al cielo a prepararme morada y un día viene por mí. Para pocos, un día viene por mí. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Y muchos lo hemos leído y leído, ¿verdad? Y leído. Y hasta yo esta semana, eso está como cuando nos mandan a estudiar, repita el libro tal 10, 20 veces. Nos mandan a estudiar. Quiere aprenderlo, repite y repítalo y repite. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y mira lo que dice Hebreos 11. Es pues la emuna, ¿verdad? Es pues, ¿qué decimos? Pistis. Ok, la fe. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron, así es. Mire, la fe te hace alcanzar, o sea, te hace llegar a ser una persona de testimonio. Subraya ese versículo. Porque muchas veces no queremos entenderlo y tenemos que esmerarnos para que esto suceda así. Solo es por fe que muchos en el Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio. Y es lo que yo necesito hoy en día para alcanzar buen testimonio en medio del mundo tan corrupto y perdido en el que nos encontramos. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren que hablen no solo bien de usted? Porque el punto no es que hablen bien de usted. El punto está que la gente vea a Jesús en usted. Cualquiera puede decir, uy, qué linda persona, qué bonito, qué agradable, buena persona, impresionante. Qué bien. Pero lo que necesitamos es que el mundo, ¿verdad? Toda la iglesia, yo me incluyo, necesitamos que vean a Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira el versículo 3 del capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hermanos, la fe nos da entendimiento. Diga conmigo, la fe me da entendimiento. Si una persona no tiene fe, no va a entender nada en la Biblia. Si una persona no tiene fe, no va a entender nada en la Biblia. Yo recuerdo a un profesor mío en la universidad de psicopatología que decía que era ateo. Y él contendía conmigo en algunas ocasiones. Y yo un día le dije,
Usted no tiene fe, por eso usted no entiende nada. Y casi me deja. Pero no me importa. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Fui aplicada en la universidad, como lo fui en la escuela, como fui en el colegio. Pero no quería yo tener un concepto bien de él, o que él tenga un concepto bien de mí. Lo que yo quería era que él entienda que él preguntaba mucho para burlarse de Jesús. Y yo tenía, en ese entonces tenía lo que yo podía ofrecerle. ¿Y qué sucede? Que yo le dije, usted no entiende nada porque no tiene fe. ¿Y es verdad o es mentira, hermanos? A la luz de la palabra es verdad. Por eso que cuando alguien quiera contender con usted, usted no pasa el tiempo contendiendo con gente. Porque ellos no entienden, porque no tienen fe. Los que tenemos que entender las sagradas escrituras y vivir de forma piadosa es usted y soy yo. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, hermano. Y dice el versículo 4, hermano, de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, la fe siempre tiene algo para ofrecer a Dios. Si no tenemos nada para ofrecer a Dios, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, lunes, sábado, domingo, qué sé yo, feriado, con trabajo, sin trabajo, entonces ¿dónde está tu fe? Porque por la fe Abel ofreció más. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar lo mejor para Dios? Necesitamos, Señor, aumentanos la fe y esforzarnos, hermano. Porque la Biblia dice que por esa fe ofreció mejor que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La fe en Cristo nos justifica, como dice la palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente es la fe la que nos puede hacer acepto delante de la presencia de Dios. Y dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, muchos hablan. Los judíos hablan de Abel. Quisiera usted que el día que ya no esté aquí en la tierra hablaran de usted bien o mal. Eso no importa tanto. ¿Sabe qué importa? Que usted como cristiano haya dejado fe en la tierra aquí. O sea, testimonio de que digan, aún hablamos de él o ella. Por cómo vivió su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y últimamente, el versículo último, versículo 5, invito al ministerio de alabanza. Diga conmigo el versículo 5, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo, diga conmigo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es lo que va a pasar con la iglesia de Cristo. Nos vamos a ir con el Señor. Nos vamos a ir con el Señor. Como Enoc, hermano. Pero ¿qué sucede? Fue transpuesto para no ver muerte. Ahora usted y yo no estamos muertos espirituales. Estamos vivos por la fe. Entonces ahí representa una muerte física y una muerte espiritual. Y dice, y no fue hallado. Un día van a decir que a los evangélicos y a los hermanitos los ovnis nos llevaron. Y téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro, porque la ciencia dice que está preparada para atacar a esos objetos voladores no identificados. Ellos van a decir, ¿qué pasó? Desaparecieron. Las iglesias están cerradas. ¿Sabe qué? Fue transpuesto por Dios y antes que fuese transpuesto, antes, hermano, que usted se vaya, que usted y yo, que el Centro Cristiano de Machala suba a los aires, diga conmigo, antes, debo dar testimonio. Uy, para poquitos, más fuerte, debo dar testimonio
de haber agradado a Dios. Hermano, la fe es lo único que hace posible que usted pueda agradar a Dios. Si usted no agrada a Dios en lo secreto, no lo hará en lo público. Si usted no agrada a Dios en lo público, no lo hace tampoco en lo secreto. Pero la fe me lleva a agradar a Dios. Y dice el versículo 6, y termino con esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo hemos leído, ¿verdad? Pero no entendemos lo que está antes, hermano. Que para yo agradar a Dios, con mi vida de fe, tengo que ser de testimonio. Mi fe tiene que llevarme a un nivel de testimonio y entonces yo poder decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca. O sea, es necesario, hermano. No podemos vivir sin fe los últimos días de vida que tengamos aquí en la tierra. Tampoco podemos vivir sin dar testimonio. Tampoco podemos vivir, en conclusión, sin perdonar al prójimo si te ofende o viene y te pide perdón. Tampoco podemos vivir sin servir a Dios como Dios lo quiere. En otras palabras, si nosotros queremos ir con el Señor y ser traspuestos por Él, es necesario que yo crea que cada vez que me acerco a Dios, mi fe está creciendo. Y crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Mi fe me lleva a recibir un día un galardón, hermano. ¿Cuántos pueden decir: Señor, qué estoy haciendo aquí en la tierra? Úsame. Señor, dime qué tengo que hacer. Señor, ayúdame. ¿Sabes que el Espíritu Santo está obrando para que tú y yo creamos? Y cada vez que tú vengas a la iglesia o en el filo de tu cama, si te arrodillas o leas la Biblia o estés evangelizando o estés predicando, creas que vas a recibir un galardón y que estás acercándote más a Dios. Pero no podemos vivir sin vivir. Vivir por vivir no, hermano. Es necesario tener fe. ¿Saben lo que dijo Charles Spurgeon? Algunos que lo conocen como el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Allá en Inglaterra. ¿Sabe qué dijo él? No moriré. Él murió a los 58 años. Tenía muchas enfermedades encima. Pero ¿sabe qué él dijo? No moriré. Puedo confiar en mi Dios y esta fe me conservará la vida. Y dice: quisiera ser de aquellos cuya vida puede ser contada entre los justos. Pero aun cuando fuera así, no desearía vivir mi propia justicia. Preferiría fundamentarme en la obra única, redentora, única del Salvador en Cristo, mi fe en Él. Aunque entregare mi cuerpo para ser quemado por mi Jesús, con todo confiaría de mi propio valor y de mi felicidad, dice aquí. Al contrario, seguiría viviendo por fe. Si yo fuera mártir en la hoguera, invocaría el nombre de mi Salvador, suplicaría el perdón en su nombre y ningún reclamo más por su amor. Y me impresiona esto y dice: vivir por fe es mucho más seguro e infinitamente más feliz que vivir de sentimientos o de obras. Póngase de pie. Te adoramos, Jesús. Es que definitivamente no podemos vivir por vivir. Necesitamos que nuestra fe aumente. ¿Sabe qué? En toda esta semana, en todo este tiempo, no he dejado de pensar en lo que va a suceder. Y el Señor me habló y me lo confirma con algo de esta semana. Cuando yo, en medio de los estudios que tuve esta semana, leí Apocalipsis capítulo 14, hermano. Presta atención y si me pueden ayudar con Apocalipsis 14 en allí, mientras alabanza ministra. Y sabe que yo, conmovida un poco con todo esto, dice la escritura, llegué a este capítulo, el capítulo 14 del 6 en adelante. Dice: vi volar, dice Apocalipsis 14 versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Yo no sé a qué te suena esto, pero presta atención. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8, todos. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar, hermano? Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 9, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nada que se reciba la marca de su nombre. Y el versículo dice lo siguiente, el 12 dice, aquí está, diga conmigo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, viene el día en que usted va a hacer frente. Yo tengo que hacer frente a los desafíos de este momento, a los desafíos que se van a venir, hermano. Y usted y yo tenemos que tener fe. Guarde la palabra, hermano. Crezca en su vida espiritual. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermano. Si usted está afanado por dejar tanto a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tengo una noticia aquí, el tiempo se acaba. No es que vamos a vivir 50 años más, 80 años más, 100 años más, el tiempo se acaba. Y la fe en Jesucristo es la única que nos garantiza, la fe en la obra redentora de Cristo es la que nos asegura una entrada en el cielo. Oh Señor, adoramos al Señor en esta mañana. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti. Y yo invito a la iglesia a pasar acá adelante a adorar el nombre del Señor. Que usted pueda venir en esta mañana y decir: yo vengo en adoración. Yo vengo en adoración. Invito a la iglesia a pasar en adoración. Vamos a hacer un clamor. Vamos a orar. Y si usted necesita aumentar la fe, dígale: Señor, ayuda en mi incredulidad. Oh, ayuda en mi incredulidad. Aumenta la fe. Aumenta mi fe. Aumenta